Libro del Génesis, capítulo 38. Hoy estaremos mirando los primeros 11 versículos. Es una historia, parece como incrustada allí, como algo extraña, porque hemos venido viendo la historia de José. Pero no pierda de vista que no es la historia de José, realmente es la historia de Jacob. La historia de Jacob y obviamente pues cierto protagonismo en José. Y ahora pues vamos a tener también la aparición en escena de otro de los hijos de Jacob, llamado Judá. Y tiene mucho sentido porque Judá era, uno de los mayores. Aparte de eso, porque Judá es de quien va a descender el Salvador. Así que no sería posible que tuviéramos la descendencia de Jacob y luego la de José y echáramos al olvido la descendencia de Judá, cuando realmente la descendencia o la ascendencia de Cristo es a través de Judá. Amén. Capítulo 38, versículo 1 al 11. Sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a una adulamita llamado Hira, Y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Entonces concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesib que dio a luz. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba ¿cómo? Tamar. Pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor y el Señor le quitó ¿qué? La vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya, y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano, pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y también a él le quitó la vida. 0 y van 2. Entonces, versículo 11, Judá tomó a su nuera Tamar y le dijo: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Quiero que hablemos en esta hora de la noche y que reflexionemos acerca de este pasaje. Yo podría decir pues que casi que todas nuestras familias o en todo nuestro contexto conocemos de alguna persona que esté descarriada, de alguna persona que ya no esté siendo contado entre las ovejas del Señor, sino que conociendo y gustando la gracia del Señor, ahora está de vacaciones aparentemente, ¿cierto? Se ha ido de la iglesia, se ha distanciado de su familia, se ha alejado de lo que ha aprendido. Aún conociendo del Señor, ha tomado la decisión de caminar lejos en otro rebaño y de divagar por el mundo. El pasaje anterior muestra toda una conspiración contra José. Buscaban inicialmente matarlo y finalmente, matándolo a él y matándolo familiarmente y socialmente, porque no lo mataron físicamente, pero socialmente y familiarmente lo aniquilaron, porque lo mandaron de esclavo para Egipto, ¿verdad? Le quitaron su libertad y obviamente pues esto era algo en contra de su vida y en contra del deseo de Dios para la comunidad o para nuestras relaciones interpersonales. Y no es que se pudiera presagiar un gran futuro, uno siendo esclavo y aparte de eso estando lejos de la familia y apenas siendo un muchacho. Realmente es una situación muy contraria, en desventaja. Era más bien algo así como una muerte en vida. El hecho es que terminamos diciendo que al vivir José, vivían también ¿qué? Los sueños de José, y que Dios se encargaría de hacerlo realidad. Ahora, pues de manera algo desconcertante, como les decía, se incrusta la narración de la vida y familia de Judá.
posiblemente algunas razones pueden ser que está hablando de los personajes que decidieron sobre la vida de José. Y recuerde que Judá, muy parecido a Judas, fue quien dijo, ¿por qué no lo vendemos mejor? ¿Qué ganamos si lo dejamos morir de hambre en el hueco? ¿Qué ganamos si lo matamos? No ganamos nada. En cambio, si lo vendemos, pues al menos ganamos algo ahí para chupar cono en este calor, ¿sí o no? Al menos nos hacemos algunas monedas. 20 monedas de plata era el precio oficial por un esclavo, y eso exactamente les dieron. Entonces puede que esté dando razones de esos personajes que incidieron en la decisión sobre la vida de su hermano José, pero también que han tenido acciones injustas. Pues el relato bíblico y en el Génesis se ha mostrado, por ejemplo, la acción de Rubén al acostarse con la concubina de su padre, algo obviamente malo a los ojos del Señor. También se narró cómo Simeón y Leví vengaron la deshonra de Dina en el pueblo Siquem, y entonces los hicieron a todos circuncidar, y cuando estaban incapacitados les cayeron de sorpresa y a todos les cortaron, ya no el prepucio, les cortaron el cuello y los acabaron, ¿sí o no? Entonces allí ya hay cierto grado de maldad. Y ahora Judá, porque estamos hablando de los mayores, posiblemente Judá era el que iba quedando en lista. Si uno hiciera un descarte y uno dice, Rubén no puede ser el líder de la familia, era el primogénito, pero mira lo que ha pasado, ¿sí? Si uno mirara, por ejemplo, a Simeón y Leví, pero mire lo que hacen, esto lo resuelven todo a gatillo, entonces no pueden ser, ¿cierto? No sería como muy confiable dejar la familia en cabeza de uno de estos que actúan como bandidos y que se van a la guerra sin meditar y sin medir consecuencias. Ahora tenemos a Judá, ¿cierto? Entonces Judá está allí también brillando como uno de los mayores, pero también mostrando la manera en cómo su hoja de vida se empaña, la manera en cómo la hoja de vida también es de alguna forma descartada, porque pues mire lo que pasa. Judá se perfilaba ya sin José, sin el preferido, a ser que el líder. Que ¿quién era el líder? ¿Quién era el que utilizaba la túnica de colores o de mangas? ¿Quién era el que venía y le contaba al papá todo lo que hacían? ¿Quién era el que se estaba enlistando y el preferido del papá? Era José. Y si José ya no está porque, bueno, le han contado a Jacob que como que lo despedazó una fiera, entonces José, ¿en quién va a pensar? En Judá, en el que sigue, ¿cierto? En los que siguen. Pero aquí se va a ver cómo se empaña esa hoja de vida. Además de hacer brillar, sin duda alguna, y como en cada relato de la Escritura, y sobre todo en el Génesis, la gracia de Dios. Además de mantenernos con mucha esperanza a todos los que tenemos algún tachón en la hoja de vida. A todos los que tenemos de alguna manera muchas razones para que Dios no confiara en nosotros, para que Dios no nos entregara nada, para que nos descartaran, nos despidieran y sin indemnización, o sea, para que, mejor dicho, estuviéramos en la paila, ¿cierto? Pero en últimas, la gracia del Señor se muestra allí. ¿Por qué? Porque se mantiene el curso del relato bíblico y se muestra, manteniendo las líneas genealógicas y las descendencias, que el Salvador otra vez no venía del bueno, no venía del amado, no venía del preferido que era José. El Salvador vendrá y rugirá como el león de la tribu de Judá. Y uno dice, ándale, pero ¿y cómo? No había una mejor familia para mandar al Salvador. Pero ha sido la constante del Señor. Como desde el principio, a pesar de todo lo que ha acontecido y a pesar de la humanidad y a pesar de nuestro desatín, el Señor siempre lo encausa y obra para bien. Entonces, claro, así tenía que ser incluida esta historia y tenía que estar ahí, porque es la historia de nuestro Salvador, es la historia de las raíces del Señor Jesucristo. Otros opinan también que funciona como una razón del por qué el Señor se llevó al pueblo a Israel, del pueblo de Israel a Egipto, porque era una medida de protección. En últimas, lo que sucede con Judá, de alejarse de la familia, de casarse con las mujeres que no debían casarse, ninguno de los patriarcas lo había hecho, ¿sí? Y Esaú lo hizo y no gustó a la mamá, no gustó al papá, no gustó a Dios. Entonces, el permanecer ahí era asumir el riesgo de que no solo Judá, sino todos los otros, Isaacar, Zabulón, Dan,
y todos se casaran también con mujeres de ahí y se establecieran. Y en últimas ese pueblo exclusivo, ese pueblo diferente, ese pueblo santo que Dios quería levantar, ¿en qué iba a quedar? En nada, iba a quedar en otro igual como todas las naciones, pueblos idólatras, malos, perdidos. Entonces, algunos eruditos e intérpretes bíblicos interpretan que esto que pasa con Judá es una razón y un argumento del por qué el Señor lleva a toda la casa de Jacob a Egipto y les permite ser esclavos. ¿Pero por qué esclavos? Porque no es lo mismo el pensamiento de un libre que de un esclavo. ¿Sí? Porque no son las mismas libertades, no es obviamente la misma actitud, ¿cierto? Estando allí exclusivamente iban a estar ellos. Era tener unas prohibiciones, era tener unos límites muy rigurosos, pero era también asegurarse de que el pueblo se iba a mantener intacto, de que el pueblo se iba a mantener fiel, de que el pueblo iba a estar ahí preservado, creciendo en número, pero entre ellos mismos. Entonces puede ser un argumento muy de peso. Yo quiero compartirles esto que titulé descarrío, lejos de casa, así como titula la película de Spider-Man, lejos de casa, ¿sí? Los que hemos estado y los que ahora estamos lejos de casa, bueno, pues ya uno después de 15 años de casado no puede sentir mucha nostalgia por la casa, ya, digamos, sufrió ese proceso de destete. Las mujeres nunca lo hacen porque ellas siempre quisieran estar al lado de la mamá y de la familia, ¿cierto? ¿Mujeres o no? No estoy diciendo mentiras. Mi esposa me dice que si por ella fuera, ahí estaría. Entonces, descarrío, lejos de casa. Quiero que analicemos desde este pasaje las evidencias de alguien que está descarriado. Es evidencias de alguien que, aunque tenga el apellido, aunque diga que es de la familia, aunque tenga rasgos, definitivamente ya no está en la casa, está lejos, se ha apartado. Y creo que esto es muy importante para nosotros, como guardando las diferencias, Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la iglesia, el pueblo de Dios hoy en el Nuevo Testamento. Y la manera en cómo Dios nos llamó a ser familia, la manera en cómo Dios nos llama a vivir un evangelio práctico en la cotidianidad, y que ser cristianos va más allá de estar aquí reunidos 2, 3 o 5 o 10 veces a la semana. Ser cristiano implica ser testigo de Cristo o ser su discípulo en todo contexto, y en todo contexto aprovecharlo para hacer discípulos también para Él, no para mí ni para otro, para Él, es para la gloria del Señor. Y entonces me hizo pensar esto en muchos que andan hoy lejos de casa, en muchos que están, digamos, separados, en muchos que se han aislado tanto que ya no huelen a casa, ya no vienen a comer a casa, ya no parece que tienen otra familia, o como dice el adagio popular, son harina de otro costal. La primera evidencia de alguien que está descarriado es el abandono. Y mire lo que dice el verso 1: sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Gira. Concuerdan todos los comentarios o algunos comentarios que leí que esta lejanía no es solo una cuestión de distancia geográfica, sino sobre todo una cuestión de integración. Se apartaba de la familia, ya no estaba, digamos, tan identificado con la familia, ¿cierto? Y ya no disfrutaba esos momentos. Apartarse de la familia era apartarse de la promesa, era apartarse del lugar de bendición, era apartarse del grupo de los escogidos, de los protegidos. Quizás ya el suceso anterior había dado indicios de cómo estaba pensando Judá, y no pensaba en la dirección que conocía de Abraham, de Isaac, quizás de Jacob, y de las cosas que iban pasando, de la promesa que había, porque era uno de los mayores, así que era uno de los más conscientes, ¿no? De los más entendidos. Si para la época José tenía 17 años, entonces Judá podía ir pasando los 25, 30 años quizá, ¿sí? Y esto para nosotros tiene que ser diciente, porque él se está aislando, y el pensamiento ya no es el pensamiento de alguien que quiere preservar la casa,
de alguien que quiere preservar la familia, de alguien que se identifica, de alguien que protege, que guarda, sino de alguien que ya ha abandonado la familia. Y hablar del abandono en la familia, hablar del abandono en la casa es tocarle las llagas a Cristo, tocar la herida que muchos de nosotros experimentamos. Así estén presentes muchos papás, quizás brillan por la ausencia en la crianza de sus hijos, en el amor, en la asistencia y en el pastoreo para el corazón de sus hijos, de sus esposas. Y esto obviamente nos tiene que retar también a mirar qué tan abandonado está nuestro jardín y nuestro huerto. Recuerden que el mandato masculino es cultivar y cuidar, y nos ha puesto en diferentes campos. Hay que hacerlo en la casa, hay que hacerlo en la sociedad, hay que hacerlo en el lugar de trabajo, hay que hacerlo en la iglesia, de tal forma que todo lugar que toquemos y donde estemos pueda florecer y pueda producir un fruto que glorifique al Señor. Amén. Pero ahora lo que estaba pensando Judá no era de ese estilo. Ahora lo que pensaba Judá era, pues hombre, no lo matemos, vendámoslo. Y uno, no sé, pues muchos podríamos decir, ay no, mejor no me venda, máteme. Me hago entender, porque realmente hay situaciones que, si uno se pone a analizarlas, son más difíciles que la misma muerte. Y el ser esclavo toda la vida y el estar lejos de casa a los 17 años, entonces no creo que sea, pues, cierto. Ahora el mundo ha cambiado. Antes, en nuestro contexto, estar en el pueblo, crecer, y ¿qué quiere decir? No, yo me quiero ir a la capital a buscar una oportunidad, quiero ir a Medellín, quiero ir a Bogotá, y allá se buscaba. Ahora los viajes de nuestros muchachos no son ni a Medellín ni a Bogotá. Ahora se quieren ir a vivir a Europa, se quieren ir de mochileros, irse caminando hasta la Patagonia y volverse a subir en una sola pata. Y me hago entender. Ahora los sueños, el mundo les quedó pequeño a esa generación, que se ha hecho muy fuerte para cosas como esas, de despojarse, de abandonar y de decir, bueno, chao, me voy en busca de mis sueños, pero que es una generación de cristal, que se quiebra con facilidad, que renuncia con facilidad, que se rinde con facilidad y sobre todo que abandona con facilidad, porque si algo se rompe, no lo restaura, sino que prefiere botarlo para poder comprar otro. Así son las relaciones, así son los proyectos, así son los emprendimientos, así son los sueños. Pues parece que lo que Dios se ha establecido y lo que Dios quiere hacer, pues obviamente tiene un propósito y los va a llevar allá, a Egipto. Y esta es una de las razones por las que lo hace, para evitar que terminen todos regándose en la tierra, casándose con quien se quieran casar y en últimas mezclándose, y a la vez de mezclarse y de casarse con otras mujeres implicaba que también perdían la identidad como pueblo, perdían la identidad religiosa, perdían la creencia, la esperanza, perdían de vista la promesa y se iban alejando del lugar que Dios quería dirigirles y llevarles. La vida de fe siempre se ha expresado y vivido en comunidad, y así lo contempla la Biblia desde el principio. Así que no debemos insistir en hacerlo solos, a nuestra manera, o caminar con personas contrarias a nuestra fe, y no que no nos podamos juntar con ellos. Claro, el hacer discípulos implica el tener contacto con no creyentes, sí, con no cristianos, para tratar de empujarlos al discipulado, para traerlos a este lugar, para invitarlos, pero al menos no permitir que ellos sean los que gobiernen la relación, y no permitir que sean ellos los que tomen la delantera. O bueno, en palabras del Señor, como le dijo a Jeremías, hombre, que no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Eso es básicamente nuestro toque y nuestra relación, obviamente, pues para que podamos crecer y cumplir la voluntad del Señor. Así que insistir en vivir la vida cristiana lejos de una familia, insistir en ser cristianos de manera virtual, insistir en ser cristianos pero sin congregarnos, sin servir a otros, no sé de qué cristianismo se está hablando, porque el cristianismo se vive acá, el discipulado se vive aquí entre nosotros, preguntando, hablando, amándonos, sacándonos rabia, perdonándonos, abrazándonos, y esa es la vida cristiana, esa es la dinámica de la iglesia, y no necesitamos mucho. Quizás la iglesia hoy está llena de eso, de cursos, de programas, y nos hemos olvidado de las personas.
Quizás hoy hacemos toda una parrilla de programación, pero igual la gente no está. Y no está porque no hay hermandad, porque no hay cercanía. No conocemos quién viene y se sienta al lado nuestro y se desaparece o no vuelve y no nos damos ni por enterados. No nos duele, no lo buscamos, no oramos por el otro. ¿Por qué? Porque para eso está el pastor y para eso le pagan. Y no es verdad. El pastor está puesto en la iglesia, como dice Efesios 4:11 en adelante. El pastor y todos los dones y los ministerios que el Señor ha dado es para capacitar a los santos para el ministerio. De modo que los que deben llamar, visitar y discipularse unos a otros son ustedes mismos, no yo. Mi trabajo es estar centrado en la palabra para predicar y para darles herramientas, para ayudarles a hacerlo, para acompañarlos y en últimas para vivir el discipulado también como cualquiera de ustedes, porque yo no tengo nada especial. Porque yo también necesito ser discipulado, crecer a la imagen de Cristo, porque yo también necesito hacer mis discípulos, porque yo también tengo familia a la que necesito pastorear, porque yo también tengo amigos a los que necesito llegar, compañeros a los que necesito llegar. Entonces la vida cristiana no puede convertirse en la vida del llanero solitario. No podemos ser de esos y de esas iglesias que predican que no nos podemos juntar, que porque nos contaminamos. ¿Contaminamos de qué? Si en últimas, ¿dónde estuvo el Señor Jesús? Andaba con las prostitutas, andaba con los publicanos, solo con esas dos alhajas tenía. Así que no nos equivocamos, estamos en el lugar indicado. Dios nos ha llevado a universidades, a empresas donde quizás muchos dicen, ay, pastor, y si le contara, soy la única cristiana. Y en el colegio de mi hijo no hay nadie cristiano. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Y cómo vamos a llegar a ellos? Y preocúpense, ni siquiera en colegios cristianos. Mi hijo estudia en un colegio cristiano. Es más, hay varios pastores ahí. ¿Y cuándo habían pedido una solicitud para intervenir, para hablar, para tener? Nunca lo habían hecho. Y la rectora nos llamó estos días y nos dijo, pero papás, ustedes son los únicos que se nos han ofrecido. Nos invitaron a hacer un devocional con todo el colegio. Ahora vamos a hacer una actividad el 17 y les pido que estemos orando por eso. Y vamos a ir a tratar 4 temas con ellos espectaculares. El abuso o la prevención al abuso sexual. El uso de las redes sociales. Vamos a tratar con ellos las emociones. Y vamos a hablarles también de Jesús, de las 6 etapas de la historia de la Biblia. Vamos a tener 4 bases para atender a todo el colegio desde transición hasta 11. Nos los van a prestar ese tiempo. ¿Cómo lo vamos a desaprovechar? Y me dijo la rectora, y traten de pronto de conectarse con otros pastores. Conéctelos pues. Hablé con 2, me dijeron que sí, pero ¿dónde sí es qué? Estamos acostumbrados a decir que sí a todo, pero no vamos, pero no nos comprometemos, pero no sacamos el tiempo. Si queremos ver discípulos, tenemos que invertir tiempo en el otro, llamar, dinero, tenemos que hacerlo parte de nosotros, tenemos que ponerlo al lado y modelarle lo que es la vida cristiana. ¿Sabe por qué nuestros hijos no vienen a la iglesia? ¿Sabe por qué nuestros hijos no oran? ¿Sabe por qué nuestros hijos no leen la escritura? Porque nunca nos ven a nosotros haciéndolo. Y esto es importantísimo. Lo mismo pasa en las empresas, en las universidades. Ay, pastor, qué bueno. ¿Y por qué no va al colegio mío? Porque es el colegio suyo. Es el de su hijo y le toca a usted, no a mí. Porque yo no me puedo multiplicar para estar en todo. Porque yo no puedo ir a visitar todas las casas, a estar en todos los barrios. No puedo hacerlo. Por más que quiera, no tengo el tiempo para hacerlo. Y entonces, pastor, ¿a quién me toca? Bien lo has dicho, te toca a ti. Te toca a ti. Esas compañías, sociedades que no van en la misma dirección, esas motivaciones que son contrarias, pero que se persiguen como si fueran de la mano. Esas decisiones absurdas de abandonar, de salir, de distanciarnos y sin ninguna razón. Esa huidera que tenemos al discipulado, al compromiso, ese miedo para asumir la responsabilidad. Ojo a eso. Sin razón alguna, o peor aún, teniendo razón, pero no el derecho. ¿Me explico? Que si ustedes se van a amparar en mis errores para irse, entonces hace tiempo tenían que estar fuera de acá y lejos de acá, porque tengo 1 y 1000 errores. Pero es que esa no es la razón del discipulado. Nosotros seguimos ¿a quién? A Cristo.
amamos a Cristo, servimos a Cristo, vivimos para Cristo. Así que no tomemos esas decisiones absurdas de abandonar el barco, de distanciarnos, de salir, pero ¿y por qué te vas? No, no sé, me quiero ir, siento que me debo ir. He cerrado el ciclo aquí. Y creemos eso, que los ciclos, y bueno, yo no sé de dónde sacamos todo lo que sacamos. Sin razón o con razón, si no la tenemos, la buscamos. Buscamos la manera de pelear. Es que aquel me miró, el otro no me miró. Es que aquel no me saludó. Es que mire lo que usted no me visitó. Es que, como si fuera responsabilidad mía adivinar cuando usted se enferma. ¿Yo qué voy a saber? Si usted no me lo dice, ¿yo cómo voy a saber? Amén. Eso lo tenemos que comprender. Entonces, hermanos, a ver, entendamos que todos somos humanos, que todos tenemos cargas y que en últimas pues tratamos de llevarnos las unas con otras, ¿verdad? Orando, motivándonos y bendiciéndonos, pero abandonar nunca es la razón. Abandonar nunca es la decisión correcta. Así tengamos muchas razones para irnos. No tenemos lo más importante, el permiso de Dios, y esto es lo que vale. No nos descarriemos de la presencia del Señor, no abandonemos nuestros tiempos de lectura devocional. Es por ahí donde tenemos que empezar, es por ahí donde tenemos que retomar, volver a leer juntos, volver a reunirnos, así sea solo a eso, a leer. Y solo eso, si eso se dejó de hacer en las iglesias, ya ni la palabra se lee públicamente, ya nos cuesta a nosotros mantener esa disciplina de oración diaria y todo lo que implica ser cristiano. Y no estoy hablando de cosas muy elocuentes ni cosas muy extrañas, no. Eso es ser cristiano, orar, leer, vivir la palabra, enseñársela a otro y estar en esa dinámica. Lo que yo recibo de gracia lo debemos dar. Amén. Entonces, si no tenemos el permiso de Dios para movernos, es mejor que no nos movamos. Si no tenemos el permiso de Dios para abandonar, no se vaya a tirar del barco, porque de pronto no le viene la ballena de Jonás, sino que le aparece el tiburoncín, ¿cierto? De pronto ya le pasa otra situación. Yo te preguntaría, ¿estás seguro que es la voluntad de Dios alejarte? Es una de las preguntas que yo le hago a las personas, las pocas que tienen la valentía al momento de irse, de decirle a uno, pastor, me voy a ir. Y yo les pregunto mirándole a los ojos, ¿estás completamente seguro que es la voluntad de Dios que te vayas? Y hasta hoy, hermano, después de más de 10 años de ser pastor, más de 11, perdón, de ser pastores, yo nunca he recibido la respuesta de alguien que me mire a los ojos, me sostenga la mirada y me diga, sí, pastor, estoy seguro que es la voluntad del Señor. Y es triste porque eso indica que nuestro abandono, que nuestro ir y venir no está siendo movido, o esas decisiones que tomamos no las tomamos movidos por el Señor, sino movidos por nuestros propios caprichos. Y ahí hay un riesgo muy alto, porque podríamos entrar en la historia como ese de Titanic que salió pero nunca arribó, ¿sí o no? Podríamos entrar en la historia como esos que se sumergieron allá pagando el platanal más grande de la historia para morir, ¿sí o no? Porque cometemos imprudencias, porque no medimos consecuencias, porque no simplemente me voy y dejo tirado lo que esté haciendo, ¿no? Y eso fue lo que hizo Judá, ¿sí? Empezó a alejarse, a distanciarse, no solo de los hermanos, José lo había mandado lejos, también de ese pensamiento, de la promesa, de la familia. Somos una familia. ¿Usted no ha pensado eso? Es maravilloso, que el Señor relaciona en la Biblia a los pobres, pero nunca habla de los pobres de plata, sino que la relación que hace de los pobres, porque en la Biblia los pobres son ¿quiénes? Las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y escuche esto tan hermoso que quizás usted no lo ha escuchado, y es que el Señor relaciona la pobreza no como algo financiero ni de bolsillo, sino de relaciones, de pérdidas. La viuda perdió ¿a quién? A su esposo. El huérfano perdió ¿a quién? A sus padres. Y el extranjero ¿qué perdió? Su tierra, su nación. ¿Y por qué la iglesia es la solución a todo eso? Porque la iglesia es la nueva familia que encontramos en el Señor. Así que el que viene pobre no viene buscando monedas, no viene buscando una solución física solamente a su problema, sino que es un problema más hondo, es un problema más profundo el del corazón del hombre, y la iglesia tiene la respuesta.
Por eso no conviene abandonar, no conviene alejarnos. Si usted es de esos que se está como alejando un poquito, camine más rápido para que alcance el pelotón. Camine más rápido para que nos logre alcanzar a esos que vamos adelantico, pero no se vayan a quedar, porque el que se queda pierde, ¿sí o no? Pierde. Hay unas carreras y unas competencias que hay del ciclismo, no recuerdo cómo se llaman, pero ellos dan 7 vueltas. Cuando viene la séptima suena una campana, tilín, 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 porque en ese momento el último que pase queda eliminado. Lo he visto en bicicleta, creo que en patinaje también lo he visto, ¿cierto? Y claro, cuando suena, todos son tratando de mantener el ritmo para dar la vuelta, y cuando suena esa campana, el despeluque, ¿por qué? Porque no se puede quedar de último, el que se queda de último pierde y es de hora. Entonces, importantísimo eso. Ahora, eso lo muestran hasta los animales que andan en manada, y aquellos que logran o que se quedan rezagados son los que caen como presa de los devoradores, de los que vienen como depredadores a alimentarse de ellos. Entonces, no es bueno andar solo, es mejor andar acompañado, dice la Escritura, ¿sí? No es bueno abandonarse, no es bueno abandonar, no es bueno claudicar o alejarnos de nuestra familia. Esta es nuestra familia, aquí tenemos que estar. ¿Usted por qué va tanto a la iglesia? Porque es mi familia. ¿Por qué mi familia? Y el que es familia se muestra en la cercanía o no, se muestra en la confianza, se muestra en el conocimiento, en el servicio. Somos familia, esta es nuestra casa, esta es la casa de nuestro Padre. Tenemos que estar aquí o a donde quiere que estemos. ¿No sería más raro que fuéramos familia y fuéramos a dormir a otro lado? Y frecuentáramos otros lugares. No, el lugar es este, es aquí donde debemos estar. ¿Qué hubo? ¿Se enfrió o qué? Muy bien. Lo segundo, la segunda evidencia es que no solo cuando alguien se empieza a descarriar, se empieza a alejar, a abandonar, sino que se vuelve antagónico. Antagónico. Y note lo que pasa. Allí vio entonces Judá a una mujer y empezó a coquetear, ¿cierto? La tomó, se llegó a ella, concibió, tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Guárdese el nombre de Sela. ¿Por qué es tan importante Sela? Porque se la hizo. Al final note que la historia cuenta, se la hizo con él y espere lo que él crezca y cuando Sela crezca yo se lo entrego y diga Sela, se la hice porque se fue y no se lo iba a dar porque dijo, no, esta ya me he matado 2, me va a matar el tercero, no, esta mujer es un peligro, esta sí es un bulto de sal, ¿sí o no? Entonces, lo que pasa hasta aquí se mantenía como una norma entre los patriarcas. El pensar que las mujeres cananeas no eran buena opción para ellos, todo esto lo deja a un lado Judá y sale a aventurar, sale de cacería, de safari, y no le irá bien. De hecho, será un milagro que regrese. Sí, porque en medio de toda la cosa, y vamos a mirar el pasaje luego en las próximas semanas, de que resultó siendo más injusto Judá que la mujer. Iban a matar a la mujer porque quedó embarazada. Dice, pero es que el papá de este hijo son los dueños, es el dueño de esto que tengo. Y resulta que el dueño, vaya sorpresa, era su suegro. Ese es el pasaje que sigue. Entonces, claro, comportarnos como autosuficientes, como sabelo todo, no es muy productivo, ni siquiera es correcto dentro del discipulado. Hay algo que conocemos en el discipulado, es que siempre somos aprendices. Ser discípulos de Cristo toda la vida implica que nunca llegaremos a ser maestros o como el maestro en su totalidad. Vamos caminando y aprendiendo del maestro. ¿Y cuándo dejamos de aprender del Señor? Nunca. Entonces, ojo a eso, porque no nos podemos comportar como, ay, pues eso nadie lo ha hecho, pero bueno, yo lo voy a hacer, ¿cierto? Eso no está bien. Emprender es correcto, pero solo si lo hacemos de la mano del Señor, porque de lo contrario seremos tomados como antagónicos ante el Señor. Yo puedo emprender, pero empecinarme y obstinarme en algo que el Señor me dijo que no. Eso es terquedad, eso es obsesión, eso es idolatría. Como pecado de idolatría es la obstinación. Oye, es que ya hay quienes somos bien tercos. Yo le saqué lo terco al viejo, ¿cierto? Y los hijos me sacaron lo terco a mí. Y pero tercos, cerrados y tapados. Y ellos dicen y tal cosa, pero no, y no, y siguen, insisten.
Hay algo bueno en eso. Algo bueno es que no somos de esos que renunciamos fácilmente, de esos que nos rendimos y decimos, ay, bueno, no pude a la primera, ya no lo volveré a intentar. No, es bueno en parte ser terco porque implica que seguiremos, que no vamos a desfallecer, que nos vamos a volver a parar y, bueno, a ver, ¿dónde íbamos? Sigamos. Pero tan al extremo no es bueno. Y quiere decir que nunca va a escuchar un consejo, que no va a obedecer la verdad de Dios, que se va a creer el que la sabe todas y va a resultar estrellándose con todas. Y eso es lo que le pasa a Judá, ¿sí? Esto es, vuelve y digo, una fuerte advertencia para la generación que sale de Egipto, ya que no solo explica la razón del por qué llegaron allá. Mire, llegaron porque se empezaron a mezclar con otros pueblos y el Señor se propuso levantar del linaje de Abraham un pueblo que sería su pueblo, un pueblo diferente, y por eso no iba a permitir eso. Ahora, eso es un motivo y una razón de preservación, pero también, obviamente, mientras crecían, les iba enseñando de cómo debían proceder cuando salieran de allí. Entonces, si esta es la generación que sale de Egipto, es la que lee este pasaje, dice, bueno, entonces salgamos de acá, pero igual sigamos casándonos entre nosotros porque no nos podemos calentar, ¿cierto? No podemos hacer lo que hizo Judá, no nos podemos descarriar ni empezar a regar la sangre y hacer alianzas con otras naciones y a casarnos con las mujeres de los otros pueblos. Realmente debemos sostenernos como una nación santa delante del Señor. Y todo esto, pues obviamente, no sé si alegóricamente o no, pero la interpretación es que el Señor quiere un pueblo santo, una iglesia santa. No tenemos que estar juntando de alguna manera, no, lo que nosotros estamos para servir, para amar al Señor y pues obviamente tratar de que todas esas personas que no conocen a Cristo lo conozcan, pero también hay momentos donde hay que decir, no, hasta aquí, ese es el límite. Esas alianzas y muchas veces eso de que lo que le dijo Ruth a Noemí, eso no se puede hacer, eso que lo haga el creyente, el no creyente con el creyente, pero no puede ser el no creyente que diga, ay no, tu Dios será mi Dios, sí, y donde tú mueras yo también, y no, eso realmente no. Entonces hay que obedecer en todo al Señor, no podemos abandonar como Judá está abandonando, pues obviamente a su familia. Ahora hay un llamado a no abandonar la nación, sí, digamos a esta generación que sale de Egipto, que no olviden sus promesas, a no cambiar de bando, no resultar siendo opuestos a lo que Dios venía obrando desde Abraham. Entonces, mucho cuidado, porque si nosotros tenemos sentido de pertenencia también por nuestra iglesia o local, hemos de despertar ese sentido, hemos de caminar juntos, como dice el dicho y como en las familias, uno es familia sobre todo en las malas, sí, en las buenas y en las malas tenemos que estar, porque ¿a dónde más vamos cuando hay dificultades? ¿Qué puertas tocamos? La familia es lo primero, por eso es un vínculo tan especial que se genera dentro del pueblo del Señor. Qué fácil es resultar caminando contra Dios, qué fácil es comenzar muy bien nuestra relación, pero aún dentro de las iglesias y aún dentro de la familia resultar siendo antagónico. No me gusta la casa donde vivo, no me gusta la comida que hacen, no me gusta la ropa que me dan, no me gustan los zapatos que me dan, no le gusta nada. Y hay hermanos que están comenzando a descarriarse aún estando acá y que comienzan a verlo todo y no me gusta, y mire pues, y vean, ya son ventiladores soplando y como lo despeinan a uno, me secan los ojos, me secan la baba. Y por todo es una crítica, y por todo es una murmuración, y por todo es un chisme, y mire pues, y mire aquello, y mire el otro, y a mí no me gusta, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, y una cantidad de cosas que, hermanos, seamos realistas. Si fuera esto para ponernos de acuerdo y para estar a gusto los que estamos acá, ¿cómo rayos haríamos eso? Si no nos ponemos de acuerdo para hacer un almuerzo con 5 o 6 en la casa, y pregúnteles qué quieren y verá que todos quieren cosas diferentes. ¿Me hago entender? No, toca ceder, toca tener misericordia, toca vernos con amor, toca vernos con compasión, toca expresar la gracia del Señor. Respirar profundo, luego soltarnos para abrazarnos y para decir, dame esa mano, mi hermano, y sigamos adelante. Amén. Pero note que es muy fácil uno resultar siendo antagónico.
Y donde uno empieza trabajando con tantas ganas, luego uno sale gruñendo y diciendo, ay, no me están pagando lo que es, y me está tratando como un esclavo, y trabaja, tanto trabajar y no tengo nada. Y resulta siendo uno antagónico cuando debería jugar para el mismo equipo, ¿cierto? Y resulta siendo uno el mal jugador, que en lugar de jugar para su propio equipo, para que jugara para el contrario, ¿cierto? Haciendo autogoles, perdiendo el balón donde no lo debe perder y haciendo tonterías, tirándoselas de muy, en lugar de jugar en equipo. No seamos autosuficientes, nos necesitamos. Somos una familia, ¿sí? Y no seamos tan antagónicos, de esos que uno ya antes de preguntarle, uno ya dice, ay, yo ya sé lo que va a decir, no le gusta nada, no quiere, no sé qué le parece. Entonces, claro, hacemos culto, no quiere culto, hacemos devoción, tampoco quiere devocional, hacemos vigilia, no viene a la de ágape, tampoco, menos, no, y por todo, y no le gusta. Y entonces uno dice, recuerda que en tiempo de Jesús el Señor dijo, bueno, hay como es la cosa con estos sinvergüenzas, porque les hicimos fiesta y no bailaron, hicimos endechas y tampoco lloraron, ¿cierto? O sea, gente que no está contenta con absolutamente nada. El uno por joven, el otro por viejo, el uno porque chiste, entonces que parece un payaso, el otro que no se ríe, que parece regañándolo a uno, el otro, y entonces uno dice, y entonces, ¿cómo debemos ser? Entonces, miremos a Cristo, vivamos para Cristo, sirvamos al Señor. La tercera evidencia de que alguien está alejándose no es solo que comienza a alejarse y abandona, no es solo que se vuelve antagónico y ya parece estar es como el otro equipo jugando para el otro lado, sino que se vuelve aberrante. Y note la historia dando lugar a la mentira, dando lugar ya al pecado abiertamente en su vida. Y note toda la situación. La situación es esta: Judá se casa y tiene 3 hijos, Onán y Sela. El primero era malo y el Señor lo levantó, ¿sí o no? Se lo llevó, le quitó la vida. Este es muy malo, desconectado. El segundo, por la ley del levirato, decía que debía casarse con la viuda. Entonces se casaba, pero los hijos que Onán tuviera no eran hijos para él, sino que eran hijos ¿para quién? Para el hermano muerto, para el difunto. Entonces él dijo, sí, oiga, yo no me voy a poner a tener hijos a otros. Y dice que cada que tenía relaciones, en lugar de eyacular y de venirse dentro de su esposa buscando, obviamente, la bendición del Señor, un hijo, él decía, no, Señor, y vertía en tierra, ¿cierto? Entonces, antes de terminar, el hombre no terminaba en ella y obviamente así nunca iba a quedar embarazada. Entonces el Señor también vio, y esto sí es mucho malicioso. El uno era malo, el otro era malicioso, ¿cierto? Y cogió y también le quitó la vida, ¿cierto? Y resulta que lo que viene es de parte de Judá, que le dice a Tamar, a la viuda, le dice, ay, mira, mi hijo menor todavía muy pequeño, vete a tu casa, vive como viuda, que cuando él crezca, yo te lo voy a dar. Entonces, el uno era malo, el otro era malicioso y el papá era mentiroso. Es una hermosa familia, ¿no? Porque en lugar de cumplir y de dar su palabra y de ser un hombre respetable, honorable y bueno, y de hacer las cosas conforme a la ley, que era la ley de ese tiempo, el hombre dice, no, y ya esa mujer ya me ha matado 2 y ya se ha muerto 2 con ella, le doy el tercero, eso seguro que taque la tercera pensión. No. Entonces dijo, yo no le voy a dar al único que tengo, al niño de la casa, olvídese de eso. Pero yo no sé si ustedes también contrastan este pasaje con lo que acaba de pasar, porque de alguna manera Jacob ha perdido a su hijo más amado. Y ahora el que está perdiendo los hijos es ¿quién? Judá, el que quiso vender al hermano y causarle ese dolor. De alguna manera, yo no sé por qué el pasaje, y sobre todo en la cotidianidad, por qué entendemos lo que nos decían nuestros padres, no de hijos, sino cuando ya somos papás. Y yo, con razón el viejo me decía esto, con razón mi mamá me decía esto. Y por eso yo siempre he dicho que somos tardíos. Aprendemos a ser hijos cuando ya no tenemos nuestros papás, cuando ya somos padres. Aprendemos a ser padres cuando somos abuelos.
Somos más pacientes, no, venga, yo pasé por esa, yo ya sé, sí, no le pegue al niño, no le pegue, uno mira a los papás como no le pegue. Usted era la que me cogía a mí a juguete, a chancla, con lo que diera, hasta con el palo me tiraba lo que fuera. ¿Y cómo que no le pegue? Porque somos demasiado lentos para ir aprendiendo. Entonces, Judá está ahora en una posición de jaque, como él dejó a su papá. Lo dejó triste hasta la sepultura. ¿Sí o no? Y entonces ahora él mismo está sintiendo eso. ¿Qué tal si nuestros hijos nos hicieran lo que nosotros le hicimos a nuestros padres? ¿Qué recibiríamos? La vida es sembrar y cosechar. ¿Por qué nos quejamos de lo que cosechamos? No fue lo que sembramos. No nos gusta asumir las consecuencias, asumir la responsabilidad. Aparte de eso, inventamos la mentira a ver cómo nos le salimos. Y entonces el hombre le dice, no, sí, espérmela ahí, que yo después se lo traigo. ¿Cierto? Y nunca se lo dio. Bueno, la cosa no es solo que salió él, sino que la familia que conformó estaba de alguna manera fuera también. Arrastró a la familia a la desgracia. Era un hijo malo, un hijo malicioso, y el papá era como mentiroso. Entonces, bueno, pues esto es contrario a lo que él venía aprendiendo desde casa, un temor a Dios, un servir a Dios. No le importó nada de eso, ¿cierto? A veces pensamos que si lo hicimos nosotros, todos lo deberían hacer, entonces nada, hágale para adelante. La muerte los va a visitar como parte del juicio de Dios por la maldad del primer hijo, por la malicia, por la mentira de él, pero también por lo que él ha hecho con su hermano José. También por lo que él ha hecho sufrir a su padre. ¿Por qué? Porque eso es una cuentica que tiene ahí pendiente. ¿Y al Señor no se le escapa? Nada. Entonces, ahora enreda mentiras, eso es lo que sabía hacer muy bien. Ya no quiso darle entonces el tercer hijo para que no muriera. Estos son los riesgos que tomamos al alejarnos de la casa del Padre. Estos son los riesgos que tomamos al descarriarnos en nuestras andanzas, al buscar lo que no se nos ha perdido. Resultamos perdiéndonos nosotros y nuestra familia también. Qué triste que muchas veces orientamos la casa o orientamos al amigo, orientamos las personas que nos piden algún consejo, no hacia Dios, sino hacia otras cosas. Ven, mira, me contaron por allí uno que soba y va diciendo cositas mientras soba y los va rezando en lugar de nosotros enfocar a Cristo, de mostrar a Cristo, ¿qué papel, en qué lugar está Cristo? Entonces vuelvo y reitero, a veces parecemos no jugando para el mismo equipo del Señor, sino para el equipo contrario. Somos antagónicos, pero sin duda alguna también nos vamos volviendo aberrantes. Es decir, vamos viendo las cosas malas con tanta naturalidad. Vamos viendo lo que no se debe hacer con tanta frescura que no nos importa nada. Estos son los riesgos que tomamos al alejarnos, al descarriarnos, al buscar otras cosas, al darle rienda suelta a nuestro corazón y obviamente pues al alejarnos del Evangelio y del lugar de la promesa, ¿sí? De la salvación, de la verdad del Señor. Quiero concluir diciendo lo siguiente, mire, el capítulo es una expresión de la gracia soberana de Dios que decidió guardar la vida de ese que no guardó la vida de su hermano, ni de sus hijos. Pero el Señor es tan fiel que aunque Judá no sirvió para guardar la vida de José ni la vida de sus hijos, el Señor guarda la vida de Judá. Y es una expresión de la gracia de Dios. También quiso Dios enviar al Salvador como descendiente de esta familia disfuncional. Todas las familias que se han presentado en el Génesis tienen su rollo, tienen su pata coja, ¿sí o no? Tienen su punto de quiebre, tienen su oscuridad, su lado malo, su disfuncionalidad. Obviamente esto da esperanza a todos nosotros los descarriados y a todo el que esté lejos de ser tratado y guardado hasta volver. Esto nos ayuda a entender que aún en Egipto Dios sigue al tanto y sigue como el único dueño y Señor de nuestras vidas. No importa dónde nos hayan mandado, no importa quiénes nos hayan vendido, no importa la dificultad que tengamos o cuán lejos nos hayamos apartado, el Señor sigue siendo el dueño de nuestra vida.
y Él es el que decide quién se muere, cuándo se muere, dónde se muere. Él es el que tiene el control, ¿sí? Y ahí también nuestro temor hacia Él, porque Él está al tanto, Él es el único dueño y Él es el único juez. Y Él es el que nos está diciendo, vuelve, 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 no te alejes. Quiero que terminemos orando por los descarriados de afuera y por los que estamos descarriados aquí adentro quizás. Sí, porque quizás nos estamos alejando, nos estamos volviendo antagónicos en todo lo que tiene que ver el plan de salvación, el plan del discipulado, en todo lo que tiene que ver la vida consagrada al Señor. Pues que Él nos haga volver conscientes de nuestra necesidad de Él y de su comunidad, a nuestra casa, ¿sí? a nuestra familia. Judá regresó. Judá va a experimentar esto, va a volver. Judá va a ir hasta Egipto. Judá va a ver cuando José se quita la máscara y dice, yo soy que ustedes vendieron. Eso se tuvo que haberle revolcado todo, ¿no? Judá va a ser el que va a poner su vida por Benjamín. Y esto es una manera muy linda de ver la restauración de Judá. Y después lo vamos a ver. El momento en que José, sin haberse descubierto, dice, váyanse todos, se dejen al muchacho, a Benjamín, porque era su hermano de mamá y papá. Irá probando el corazón de ellos. Y Judá dice, no, mi señor, no. Toma mi vida en lugar de la del muchacho. Pero no le puedo hacer un daño de esos a mi viejo. Nota que ya ha cambiado. Nota que ya ha vuelto en sí. Nota que ahora ya no es egoísta, ya no está lejos, distante. O bueno, ¿qué va? Pues con tal de que me salve yo, de ahí se lo dejo, que se muera. No. Ya no piensa como pensaba antes. Y estas historias están puestas para esto, para darnos esperanza. Sí, muchos errores hemos cometido, pero la intención de nuestro corazón, ¿cuál es? Obedecer, servir, seguir al Señor, mostrar al Señor o alejarnos, ser antagónicos de todo lo que tenga que ser Dios, negar nuestra fe como muchos lo hemos hecho hasta ahora, sin importar el daño que causemos. No, es hora de regresar, es hora de volver. No nos digamos mentiras. No hay como estar en la casa del Señor. No hay como vivir en familia. No hay como vivir de la manera correcta y agradable a los ojos del Señor. Oremos, Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos das de compartir esta tu palabra. Qué lindo saber, Señor, de todos aquellos que en algún momento dado nos hemos alejado de ti, hemos pensado contrario a tu verdad, hemos actuado como cualquier descarriado, como cualquiera o peor que los de la calle. Señor, tú nos permites volver, tú nos permites la restauración, tú no ves ni siquiera esas faltas, porque tu palabra dice que nos ves como quieres formarnos y llamas las cosas que no son como si fueran. No nos juzgas por nuestro proceso, nos miras como quieres vernos allá, cubiertos por Cristo, por nuestro Salvador, redimidos, transformados, cambiados y renovados en Él. Gracias, gracias porque no nos dejas allá a la intemperie, perdidos, no nos dejas en el descarrío, en el abandono, o en nuestro camino de terquedad, de obstinación, de soledad, de creer que nos las sabemos todas y que tenemos el control. Gracias porque tú nos ayudas a través de los momentos difíciles, de la muerte, a través de la esclavitud, a través de ese trato de disciplina que tú tienes con nosotros, porque en últimas la disciplina es muestra de tu amor. La disciplina lo que busca es preservar nuestro corazón, guardar nuestra vida de la condenación eterna. Yo te bendigo, Señor, por la gracia que expresas en cada uno de nosotros a diario y por la oportunidad que nos das de vivir un discipulado tomados de tu mano, de hacer parte de una familia. No nos permitas alejarnos, no nos permitas ser antagónicos y mirar el problema o lo que falta a toda hora. Permítenos más bien, en lugar de mirar el problema, ser parte de la solución, aportar al crecimiento, aportar al discipulado de nuestros hermanos, acompañarnos unos por otros. ¿Y qué importa si no lo hacen conmigo? Yo estaré en tu intimidad, yo estaré en el secreto, buscaré tu palabra, tu rostro, para tener fuerzas cada día de poder
dar mi vida y vaciarme en otro, Señor, discipulando a otros para tu gloria. Creo que esta es el deseo y es el mandato que tú has dado a la iglesia. Así que oramos que sea de esta manera y queremos cerrar esta noche haciendo una oración por los hermanos que están descarriados, aquellos que están afuera, pero que aunque están en otro redil, como tú lo dijiste, son tuyos, son tus ovejas, aquellos elegidos, escogidos, llamados a la salvación, aquellos en quienes tú empezaste la obra, pero en algún momento fueron engañados, distraídos, cayeron en lazo del enemigo. Tráelos hacia ti, vuélvelos a ti, son tuyos, son tus hijos. Señor, restáuralos, transfórmalos como lo hemos visto hoy que hiciste con la vida de Judá. A pesar de sus errores, a pesar de su mentira, a pesar de su engaño, tuvo también un tiempo para arrepentirse, para volver a casa y sobre todo para enmendar el error, para no volver a cometerlo, para no vender y no dejar a un hermano. Ahora ese que lo vendía colocaba su vida por el hermano. Ahora sí había entendido lo que eran las relaciones. Padre, te pido que nos ayudes a comprender esto, que como iglesia podamos vivir un discipulado, no solo a nivel personal, sino como iglesia, como comunidad, que esto sea una dinámica en la que podamos entrar de hoy en adelante. Oramos por ellos para que tú los traigas, oramos para que seamos nosotros los canales y los medios que tú utilices para volverlos a traer. Permítenos ir por ellos, buscarlos a ellos, orar por ellos, llamarlos, animarlos, visitarlos y traerlos a este lugar, al conocimiento tuyo, a vivir nuevamente en la casa del Padre, ya no teniendo la actitud del hijo, del hermano mayor del hijo pródigo, ya no enojándonos porque tú los perdonas y los restauras. Al contrario, ahora siendo nosotros los que vamos por los hijos menores, por los hermanos menores, ahora siendo nosotros los que vamos por esos que han mostrado su debilidad en alguna área de su vida y ayudándoles, fortaleciéndoles, rodeándoles en oración, acompañándoles en este discipulado para que nunca más se alejen de casa, para que nunca más estén lejos de ti ni lejos de esta comunidad que es su familia. Enséñanos pues y haz como tú quieres entre nosotros. Síguenos hablando a través de tu palabra y permite que esta verdad sea practicada y sea vivida por cada uno de nosotros en nuestros contextos. Te damos el honor y la gloria porque a ti pertenecen por siempre y para siempre. Amén.